Buenos días, hermanos. Para los que no me conocen, yo soy Naima. Soy hija de Macario y Ramona. Y bueno, yo les voy a hablar sobre la inspiración de la Biblia. Y bueno, quisiera preguntarles a ustedes si alguna vez hicieron la pregunta de cómo fue que la Biblia fue que llegó a nosotros, o cómo fue inspirada, o cómo fue escrita, o sea, cómo fue que se formó ese libro. Bueno, para empezar, a ustedes, ¿qué significa inspiración? ¿Qué es inspiración o qué entienden por inspiración? ¿Cómo? Puede ser una idea nueva. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Así es. Pues bueno, yo busqué el significado de inspiración y dice, estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permite enfrentar un proyecto, especialmente lo que siente el artista y que impulsa la creación de la obra de arte. Puede influenciar un elemento interno y externo. O sea, interno que tiene que venir de nosotros, que es obviamente primeramente el deseo de nosotros de querer hacerlo, y externamente eso que nos hace impulsarnos a poder inspirarnos o poder tomarlo como ejemplo. Pero ¿cómo fue escrita la Biblia? Muchos dicen que pues fue el hombre que la escribió, que Dios no fue parte de ese proceso, pero ¿qué dice? Bueno, aquí podemos encontrar diferentes teorías sobre la Biblia, o sea, sobre la inspiración, que las demás personas dicen que existe la inspiración natural, la parcial, la mecánica o dictado, la dinámica o conceptual, divina, verbal y plenaria. Ahorita les explicaré un poco de cada una de ellas para que puedan entender. La natural, pues es la que niega la inspiración de la Biblia y dice que es un libro igual que cualquier otro, sino que es una literatura universal. Pero algo que me llama la atención en esta es que, a pesar de que ellos dicen que es un libro que fue escrito por humanos, dicen que tiene una parte espiritual, que es posee cualidades sobrenaturales. La inspiración parcial es un conjunto de teorías que dice que es mitad y mitad, que mitad Dios inspiró a que se escribiera y la otra mitad que los hombres o los autores que lo escribieron pues lo hicieron. Y también dice que ellos se basaron en sus conceptos de su época y pues que no hubo esa comunicación entre Dios y el hombre, sino que los hombres revelaron esas verdades divinas que supuestamente ellos entendieron o que no fue por revelación de Dios. Y también pues dice que es como el libro de los apócrifos, que no es como de Dios o que aún no ha pasado ese proceso para decir que sí fue por parte de Dios. Y como les mencionaba que era por parte de que ellos habían entendido, lo escribieron por sus conocimientos o por su razonamiento. Y también algo muy importante, que mencionan estos, es que niega que la palabra de Dios tiene efecto a la actualidad, lo cual sabemos que eso es mentira. La tercera teoría es la inspiración mecánica o dictado, que es la que ellos dicen que los escritores solo escribieron lo que Dios les había dicho, o sea, tal cual, que como si fueran escribanos, que solo estaban ahí escribiendo, lo cual tampoco fue cierto. Y la cuarta es la dinámica o la conceptual. A comparación de la anterior, es la teoría que dice que los profetas o los escritores
hacían parafraseo de lo que Dios les decía en ese momento. La última, que es la divina, la verbal y plenaria, que es la que sostiene que fue inspirada por Dios y no por el hombre, y los discípulos fueron colaboradores activos de Dios, que es la que más se acerca a la que nosotros conocemos. Pero, ¿qué dice Dios al respecto de estas teorías? Si me ayudan a buscar Hebreos 1 y 2, por favor. Si alguien la tiene, ¿me puede apoyar leyéndolo? Habiendo hablado muchas veces de otra manera hace muchos tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien nos constituyó heredero de todos, por quien asimismo hizo el universo. Como dice, hablando en los postreros días. Aunque es una palabra que fue dicha en ese entonces, Dios sigue hablando a nosotros. Así que este versículo negaría la segunda teoría, que dice que no hay validez al día de hoy. ¿Me ayudan también a buscar segunda de Timoteo 3:16? Gracias. Como ven, es un versículo que es muy importante y que voy a estar usando como base, porque como dice, la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. O sea, ahí está muy claro que Dios inspiró a los hombres también para que puedan escribir su palabra. Romanos 15:4, también si alguien me ayuda a buscarlo. Gracias. Como ven ahí, tiene validez, las escrituras aún en nuestros días tienen poder y como dice Romanos 15:4, aún son válidas para nuestros días. Pero bueno, ya les dije lo que son las teorías, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la inspiración? ¿Cuál es su definición de la Biblia? Bueno, ¿qué es lo que dice acerca de eso? Como decía en 2 de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, también un dato curioso es que en el Nuevo Testamento solo se menciona una vez, inspirada por Dios. Y también otra definición que se le puede dar a inspiración es como respiración, un sinónimo sería aspiración, que tiene que ver con respiración con aire. Y también es algo muy interesante, ya que así como Dios hizo al hombre que le dio aire, así también Dios es como el proceso de inspiración. Porque como dice Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y la inspiración del Omnipotente te hace entender. O sea, entonces también se podría entender que Dios les dio esa inspiración a los que escribieron para que ellos pudieran entender su palabra y puedan ser los que transmitieran lo que Él dijo en su momento. Y pues obviamente Dios es el autor de la Biblia. Así, bueno, Dios usó al hombre para que fuera ese transmisor de eso, que él pudiera escribirlas. Y así también fue como el soplo que les hizo a ellos. Y como fue así como les mencionaba, como a Adán, que les dio vida. Pero bueno, a esos escritores, ¿cómo nos asegura o quién nos respalda que dicen que fue Dios quien los ayudó? Pues algo que los impulsó o que fue parte para que ellos pudieran hacer lo que hicieron fue el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo ellos no hubieran podido entender o pudieran escribir lo que está en la Biblia. Y ahora sí, leo el significado
de inspiración que pueden encontrar en la Biblia, que es: la inspiración es el acto de Dios por el cual consignó sus palabras por medio de hombre escogido para ello. La inspiración es el acto especial del Espíritu Santo por el cual guió a los escritores de la Biblia para consignar fielmente la palabra de Dios. Como les decía, sus escritores fueron ayudados con el Espíritu Santo para que ellos pudieran entender. También Dios usó sus capacidades, su personalidad, para que ellos pudieran pudieran entender lo que Dios les decía a ellos. Y bueno, obviamente un claro ejemplo, como mencionaba el hermano, fue Moisés, que Dios estaba en constante comunicación con él. Obviamente era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, porque él hablaba a través de, o sea, Dios hablaba a través de él a su pueblo, que era un portador, sino Dios hablaba a él y él comunicaba lo que Dios quería decirle, así como las escrituras que Dios se las dio a él y él las dio a su pueblo. Como les decía aquí, Moisés, en Éxodo 24, 3 al 4, y Moisés fue y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras de Jehová que ha dicho, y Moisés escribió toda la palabra de Jehová. Como pueden ver, Dios estuvo actuando a través de Moisés para que esto fuera transmitido a las personas. Y además, bueno, este proceso de las escrituras, de esta inspiración, obviamente creo que algo muy importante fueron los profetas que estuvieron en comunicación con Dios. Bueno, y una de las dos palabras importantes en este proceso es la revelación y la inspiración. Que como les mencionaba, Dios habla al profeta, y Dios habla y el profeta oye. El profeta es recipiente de la revelación, o sea que Dios usa al profeta para que él pueda escribirlo o para que pueda entender. Y luego también está Dios habla por el profeta. El profeta habla y la gente oye. El profeta es vínculo de la revelación. En este caso es cuando Dios usaba a los profetas para que las demás personas lo escucharan y lo oyeran, que pues en muchas ocasiones, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Jonás, cuando Dios lo mandó para que él hablara y compartiera de su palabra. Él era un vínculo para que Dios hablara al pueblo. Bueno, también les explicaré un poco más cómo fue el proceso del Antiguo Testamento, también para que ustedes puedan ver que Dios estuvo en el proceso del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver que, bueno, algo que podemos asegurar es que cuando Dios vino a la tierra, Él usó el Antiguo Testamento. Y qué más que Él para poder utilizarlo, o sea, para poder asegurar que eso fue palabra de Dios, porque Él también estaba en constante comunicación con Dios. Y bueno, igual en la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos ver que Él en varias ocasiones menciona: como está escrito, para que se cumpla lo dicho por el Señor, dice el Espíritu Santo. Son palabras que nos pueden asegurar que Dios estuvo en ese proceso, ya que eran palabras que se cumplían, eran profecías que estaban escritas y tenían que ser cumplidas en su momento. Y eso también nos da confianza de que es algo inspirado y claro, con la dirección del Espíritu Santo. Es muy importante porque los profetas fueron ese pilar esencial para que Dios pudiera transmitir su palabra y la gente pudiera conocerlo, pudiera leerla. Y bueno, en el Nuevo Testamento, pues de antemano, pues Dios, el Nuevo Testamento relata los hechos de Dios. Entonces, ¿qué más que eso, no? O sea, también ahí nos podemos asegurar que Dios es real, porque ahí está
su vida, lo que él vivió estando con nosotros. Y, o sea, y claramente, o sea, todo lo escrito en el Antiguo Testamento, él lo cumplió estando aquí. Y, o sea, igual en el Nuevo Testamento se relatan todos esos acontecimientos que Dios cumplió estando aquí. O sea, entonces eso es como un respaldo también del Antiguo Testamento porque confirma lo escrito ahí. Y pues obviamente fue su registro de estando aquí. Y como dice Lucas 24:44, y él les dijo, estas son palabras que os hablo estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, es muy claro que Dios está en este proceso, él también estuvo guiando a sus discípulos, entonces es como, bueno, las teorías, la última es la que más se acerca, ya que fue el proceso que Dios estuvo hablando por plenarias, que estuvo inspirando Dios, estuvo en el proceso. Y bueno, cuando Dios ya se ascendió al cielo, él aún así seguía con sus discípulos, con los profetas, aún así les seguía dando palabra y así los seguía ayudando con el Espíritu Santo. O sea, él nunca dejó a los escritores, sino él estuvo en todo este proceso. Y como les mencionaba en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, él está ahí y es real. Y si alguien me ayuda a buscar Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Como pueden ver, ahí dice que es el Espíritu del Padre que habla en vosotros. Él se refiere a que Dios está ahí, el Espíritu está respaldando a estos escritores que ayudaron a que la Biblia fuera escrita. Y obviamente la Biblia es inspirada por Dios, ya que Él estuvo en todo este proceso, Él estuvo pendiente, se veía que la palabra de Él se cumplía, no era una palabra nada más que estaba escrita porque Él quiso, sino era algo que estaba destinado a ser porque Dios ya estaba seguro que iba a suceder. Y obviamente son cosas que aún no han pasado y aún queda por pasar en nuestros tiempos. Entonces, claro que la palabra de Dios tiene validez para nuestros días, ya que muchas cosas aún no han sucedido y Dios está en ese proceso todavía de que van a pasar. Y como, bueno, estamos en la mes de la Biblia, yo les invito a que lean su palabra, como más que, o sea, pueden asegurar que Dios y su palabra es inspirada, que Él estuvo en este proceso, que Él es el autor de este libro, o sea, Dios usó a sus discípulos, a sus profetas para que la escribieran. Y claro, sí, fue inspirada, es un libro que tiene mucho poder y claro que habla en nuestros días. Y bueno, espero que no haya sido muy corto, pero como conclusión les hago esa invitación que la busquen no solo por ser este mes de la Biblia, sino que sea en todo el año, en toda su vida, porque es un libro que tiene poder, tiene promesas, son promesas que aún no se cumplen y tomémoslas para nosotros, porque tengamos fe de que esto se va a cumplir, así como también nosotros sabemos que Dios en todo su tiempo cumplió con todo eso, las va a cumplir ahorita y que sea guía para nosotros y también que pues estemos seguros que es una palabra que no va a ser infalible, que Dios estuvo en ese proceso para que nosotros estuviéramos seguros que era algo que no tiene errores, que es irrevocable y tiene mucha autoridad a nuestras vidas y pues que les invito a que la lean y que sea de guía para nosotros, así como también para, bueno, los profetas que fue
inspiración en su momento, que Dios los escribió, que los guió, que sea para nosotros también esa guía.